Listos para comenzar con una nueva masterclass. Vamos a tratar el tema de la ansiedad relacionada con el cuerpo, el dolor, y vamos a estudiar un poquito cuáles son las conexiones con los nuevos descubrimientos hoy día. ¿Qué tal, Najiba? ¿Cómo estás? Chévere, Luis. No te estamos viendo, Luis. Estamos viendo nada más la información. Ok. Muy bien. Como siempre, recibimos preguntas de ustedes, inquietudes, en donde constantemente nos dan nuevos temas, ¿sí? Que es muy importante para nosotros que nos alimenten con temas, con preguntas, con feedback. Y el tema de hoy es un tema que está siempre presente. Por un lado, la ansiedad es una plaga que estamos viviendo a nivel mundial, y por otro lado, el concepto del cuerpo del dolor es un concepto muy nuevo, especialmente aquellos que han venido siguiendo a Eckhart Tolle. Él lo nombra bastante. Él tomó prestado el término de un filósofo alemán de la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces hoy vamos a hablar del cuerpo del dolor, vamos a hablar de cómo se presenta a nosotros en los estados ansiosos y qué conocimientos científicos tenemos al día de hoy que nos hablan de lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? Seguimos entrevistando gente para tomar el entrenamiento para facilitadores de CMR. Es un diplomado de 9 meses en donde aprenden a dar sesiones, tanto por internet como de manera presencial, y crear una práctica profesional, algo nuevo para algunos de ustedes. Y si ustedes ya son terapeutas o coaches o están trabajando como profesionales de la salud, CMR les da unas herramientas valiosísimas para acelerar el proceso de trabajo, para profundizar aún más y para ser mucho, mucho más efectivos. Entonces, mándennos un WhatsApp, aquellos que tengan interés, porque nos tenemos que encontrar, yo los tengo que conocer y tenemos que comenzar con el proceso. Muy bien. Entonces, anoten las preguntas que puedan tener con respecto al tema de hoy, porque las vamos a ir cubriendo. Como principio, aquí tengo unas imágenes que les quiero compartir. Aquellos de ustedes que han leído mi libro, en el capítulo 5, yo trato el tema del cuerpo al dolor. Mi libro se llama La memoria en las células, y si no lo han leído, los que están presentes el día de hoy lo pueden obtener de manera gratuita. Le vamos a poner un enlace para que lo obtengan, y si no, lo pueden pedir al WhatsApp. En este capítulo, al principio de todo, les comparto lo que dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. Y él dice, hay dos niveles de dolor: el dolor que sucede ahora y el dolor del pasado que todavía vive en tu mente y en tu cuerpo. Esto incluye el dolor que sufriste en la niñez, causado por la inconsciencia del mundo en el cual naciste. Ese dolor acumulado crea un campo energético negativo que condiciona tu mente y tu cuerpo de una manera extraordinaria. Si lo miras como una entidad invisible, con voluntad propia, le estás acercando a la verdad. Es el cuerpo del dolor. Es interesante verlo como una entidad propia, aunque no lo es. Es nuestro campo energético contraído, ¿sí? Fíjense cómo venimos de bebés, de chiquititos, venimos totalmente expandidos, abiertos, confiados, totalmente espontáneos, ¿sí? Honestos. Eso es nuestra energía abierta, ¿sí? Abierta a recibir, a aprender. Somos nuevitos y tenemos muchísima ingenuidad. Luego, lo que sucede en nuestra vida, el dolor de la gente alrededor nuestro, las experiencias que vivimos,
A veces la familia no se dan cuenta, muchas veces lo hacen porque ellos mismos están heridos. Cualquier tipo de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, va a generar heridas emocionales que contraen nuestro campo energético. O sea que de confiar empezamos a desconfiar, ¿sí? De ser totalmente espontáneos y auténticos, empezamos a pretender, empezamos a esconder, empezamos a querer controlar, ¿sí? Y estamos vigilantes, preparados para lo peor. Entonces perdemos esa espontaneidad, esa apertura, que es lo que llamamos el cuerpo de luz en mi libro, y esa energía del cuerpo de luz se contrae en el cuerpo del dolor. Entonces, si esto lo escucha un científico o alguien formado en la medicina, inclusive en la psicología, se pueden llegar a reír o burlar porque sería como una pseudociencia, ¿sí? No está comprobado que hay un cuerpo del dolor, ¿sí? Si abrimos un cadáver no lo vamos a ver, pero lo que está comprobado son los efectos de esto, ¿sí? Entonces, le llamamos cuerpo del dolor para que lo podamos identificar, para que podamos hablar de algo, ¿sí? Y eso es lo que a mí me gustó de esta terminología, porque antes yo hablaba de que hay una carga emocional negativa en nosotros que hace que las células y que nuestros órganos se contraigan. Y eso lo sentimos, ¿sí? Cuando sentimos ese malestar en el estómago, ¿sí? Cuando sentimos que se nos aprieta la garganta, cuando sentimos que se nos aprieta el corazón, el pecho, que no podemos respirar con facilidad, cuando empezamos a tener sudoración y se sienten las piernas cansadas o pesadas. Pero fíjense que estos son los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Este es el cuerpo del dolor. Nuestro cuerpo se contrae, nos cansamos, hasta a veces tenemos mareos o temblamos. Entonces vamos a seguir disectando el cuerpo del dolor y después vamos a entrar a la otra parte. Entonces aquí, esto yo lo extraigo de mi libro y lo tengo un poquito más grande para poder leer. El cuerpo del dolor es el resultado de la acumulación de la resistencia y la negación de algo que nos pasó, ¿sí? Resistir, negar, evitar, especialmente las emociones que nos causa algo que nos pasó, hace que se guarden y van generando este campo energético que llamamos el cuerpo dolor. El cuerpo dolor se reconoce cuando algo insignificante dispara una reacción desproporcionada, que nosotros mismos a veces nos preguntamos, ¿cómo es que reaccioné tan mal? ¿Sí? Si dijo dos palabras y casi me lo como, ¿sí? O me puse a temblar, o me produjo una angustia muy grande, y nadie puede entender, ni siquiera yo, por qué reaccioné así. Porque hay dolor acumulado viejo en mí, hay miedo acumulado, entonces tiemblo, hay tristeza acumulada, entonces lloro y no puedo controlarlo, hay enojo acumulado, entonces me irrito fácilmente, reacciono muy mal, estoy frustrado todo el tiempo, refunfuñando o quejándome. También se lo reconoce a través de nuestra reacción cuando algo no sale bien o alguien dice algo o que no nos gusta, ¿sí? Que es lo que acabamos de hablar. El cuerpo del dolor surge cuando la fuerza vital no puede fluir libremente. Así la presión se acumula y aparece el dolor. Que esto es algo que yo aprendí cuando aprendí medicina china y que los chinos hablan de la over energy o sobrecarga energética, que para entenderlo de otra manera, yo siempre explico lo que pasa cuando hay un dique en un río, cómo se acumula el agua
en una parte del dique y cómo no hay agua en la otra parte del dique. Entonces, esa acumulación de energía hace que nosotros sintamos incomodidad o dolor o displacer. Cuando el río fluye, digamos que sacamos el dique y el río vuelve a fluir normalmente, ahí es cuando se va el dolor. Y ese es el principio, uno de los principios de la medicina china, que a través de la estimulación de los diferentes puntos de acupuntura en un meridiano hacen que la energía fluya en ese canal energético y el dolor se disipe. Entonces, esto es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque todo nuestro cuerpo está surcado por canales de energía y cuando hay diques y se acumula energía, es cuando nosotros sentimos emociones negativas, nos sentimos incómodos y eso sucede cuando no nos permitimos sentir las emociones, cuando no las reconocemos. Entonces se guardan, se acumulan como una olla a presión, esperando salir en algún momento, explotamos, ¿sí? O tenemos un ataque de pánico si lo que acumulamos es miedo. Tienen una idea, ¿no? Bien, cuando surge el cuerpo al dolor aumenta el sentimiento de infelicidad y vacío hasta un nivel a veces insoportable, que es cuando la gente nos viene a ver como facilitadores, piden tener sesiones conmigo para trabajar de manera privada porque ya no saben qué es lo que les pasa, ¿sí? Y ahí es donde los guiamos a hacer la liberación del cuerpo al dolor, a investigar por qué y qué pasó, qué hay detrás que está generando la acumulación de tanta carga emocional negativa. Cuando intentamos huir o luchar contra él, creamos aún más dolor. O sea, siento miedo. No, no quiero sentir miedo. No puedo sentir miedo. ¿Sí? Lucho contra el miedo. Le tengo miedo al miedo. Ese es el camino al pánico. Aquellos de ustedes que sufren de ansiedad y que fueron diagnosticados como ataques de pánico, lo que ustedes tienen es miedo al miedo. Y el miedo al miedo crece como una bola de nieve. Los síntomas del cuerpo del dolor son diferentes en cada persona. Se puede percibir como una turbulencia, como una constricción, como una roca en el plexo solar, como una bola en la garganta, como una sensación de pesadez, de calor, de mareo, como un sentimiento de terror o de intensa presión. Hay más sensaciones, pero esto es para que tengan una idea. Cuando ustedes sienten esto, saben que el cuerpo del dolor está activado. El cuerpo del dolor puede ser dócil o agresivo. ¿Qué significa esto? Que puedo desaparecer y achicarme como una bolita, me meto en la cama, que no me vean, o agresivo, ¿sí? Ataco, busco conflicto, genero drama, me encuentro enganchado en dramas, en situaciones de conflicto y confrontaciones repetitivas. Eso es un cuerpo de dolor agresivo, ¿sí? Que está en guerra y conflicto seguido, frecuentemente. El cuerpo del dolor puede ser pasivo o puede ser activo. Pasivo quiere decir que va por dentro la procesión y generalmente es cuando vivimos los estados de depresión. O activo cuando lo muestro, ¿sí? Entonces, tengo ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Es un cuerpo del dolor activo. Bien. Si hay preguntas, sería bueno que, o comentarios, Najiba, sería bueno que los traigamos ahora porque esta lista sigue. Por ahora no hay comentarios, pero bueno, vayan colocándolos Bueno, para que lo vayamos. Aquí hay una de Leia, dice, toda enfermedad física o mental proviene de la repetición de sentimientos y emociones. Por ejemplo, alguna puede provenir de una autoagresión o autocondena no concienciada. Y cuando esto está concienciado y ya se está en el cambio, baja la intensidad
de esa enfermedad o molestia? Bueno, para hablar en términos generales diríamos que sí, pero cada caso particular es un caso. Por eso es que cuando un consultante llama a un facilitador, el facilitador trabaja a la medida de la persona, ¿sí? Entonces, digamos que en términos generales eso es lo que esperamos que suceda, claro. Bien, Y sí. Norma pregunta si puede confundirse un ataque de pánico, de miedo con ansiedad. Bueno, generalmente el ataque de pánico o de miedo está dentro de los cuadros de ansiedad. Entonces ya venimos sufriendo de ansiedad y como le temo a lo que siento, me lo guardo. Generalmente sucede que la persona que sufre de ansiedad pretende que se siente bien, hasta que ella no lo puede controlar. Karina pregunta, miedo al miedo quiere decir la evitación del momento y del sentimiento que nos lleva a esa ansiedad. Sí, el miedo al miedo es no querer sentir miedo, no poder permitirme sentir miedo, no reconocerlo, ¿sí? No poder vocalizarlo, no poder decir tengo miedo, estoy asustado, ¿sí? Decimos me pone nervioso, ¿sí? Eh, o estoy preocupado. A veces ni siquiera eso decimos está todo bien, lo negamos. Y entonces, ¿qué te decimos nosotros desde aquí? Reconoce el miedo, siéntelo en tu cuerpo como una energía, ¿sí? No con lo que se nos contó que es el miedo, ¿sí? Se nos dijo que si sentimos miedo somos débiles, si sentimos miedo estamos fuera de control. Pero todo el mundo tiene miedo. Lo que pasa es que pretendemos que no lo tenemos. Si no, no habría tantas compañías de seguro, ¿sí? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a perder la salud, perder cosas que nos roben, que perder el trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces queremos asegurarnos de todo. Entonces es una cultura en donde inclusive se alimenta el miedo. Fíjense lo que es el marketing para vendernos cosas. Se nos venden cosas, cuanto más miedo pueden producirnos, más probablemente vamos a comprar el producto. Y Entonces, aquí Malu pregunta, Luis, sí, que si el cuerpo del dolor pasivo y activo se puede presentar en una misma persona. Es decir, la persona puede tener días depresivos y días de ansiedad, ¿cierto? claro. Ujú, sí, así es. Bueno, seguimos, porque se van a ir aclarando más cosas. Ujú. El cuerpo del dolor necesita salir de vez en cuando para alimentarse. El tiempo que necesita para nutrirse varía de una persona a la otra. Puede ser una vez por día, una vez por semana, o una vez al mes, o una vez por hora, ¿sí? Hay cuerpos del dolor que están sumamente activos. Entonces estoy todo el tiempo irritado, estoy todo el tiempo asustado, ansioso, vigilante, queriendo controlar todo, ¿sí? Queriendo prevenir todo, metiéndome en la vida de los demás, diciéndole lo que tienen que hacer para que no les pase esto, para que no les pase lo otro. Entonces esto es activo todo el tiempo. O la persona que está quejándose todo el tiempo es un cuerpo del dolor activo que está viendo lo que le falta, ¿sí? Entonces es miedo a no tener, ¿sí? Enojo por no tener o lo que sea. Una vez que el cuerpo del dolor se nutre, toma control de nuestra mente, creando pensamientos destructivos y negativos. O sea, es una reacción emocional de carga emocional acumulada en el cuerpo que toma control de nuestros pensamientos. Entonces ya veo todo del color del cuerpo del dolor. Si tengo mucho miedo, lo que voy a ver es situaciones que me hacen sentir inseguro. Si tengo mucho enojo, voy a ver situaciones que me enojan, voy a atraer situaciones que me enojan, voy a atraer personas que se enojan conmigo. Es como un perro que se muerde la cola, ¿sí? El cuerpo del dolor enojado atrae enojo, el cuerpo del dolor miedoso atrae inseguridad.
Bien, seguimos entonces. El cuerpo del dolor es fuertemente adictivo. Una vez que ha llegado a tomar el comando de tu mente o de una persona, y por consiguiente de sus reacciones, esa persona no quiere paz, sino que necesita seguir sufriendo. Entonces, una vez que el cuerpo del dolor, de enojo, toma control mío, quiero seguir enojado. El cuerpo del dolor necesita de las reacciones de los demás y se nutre de ellas. Si estamos solos, repasa lo sucedido o imagina lo que va a suceder para crear incomodidad y tensión interna. Cuando el cuerpo del dolor está preparado para surgir, intentará provocar las reacciones del cuerpo del dolor de otra persona que sentimos más cercana a nosotros. Generalmente, las personas más cercanas, las personas más íntimas, son las que se comen las reacciones de nuestro cuerpo del dolor. Porque son las personas con las que me siento seguro que no me van a dejar, ¿sí? Generalmente se lo hago a mis hijos, o los hijos se lo hacen a los padres, o se lo hago a mi pareja. Eso no está tan seguro porque hoy día la gente se divorcia con mucha más facilidad, pero en el pasado la pareja se comía todo, ¿sí? Porque estábamos casados hasta que nos muramos. El cuerpo del dolor disfruta del drama. Lamentablemente, el drama es una parte esencial de la mayoría de nuestras relaciones. Bien, entonces, Najiba, ¿qué preguntas hay? Así podemos continuar. Aquí hay una pregunta mientras Ana se conecta nuevamente. Ella pregunta, ¿se activa el cuerpo del dolor viendo una película con cierto grado de violencia o de estrés o viendo el fútbol o noticias? Claro, te das cuenta por lo que pasa en ti, ¿sí? La película es muy violenta, puede llegar a producirte miedo. Las noticias te pueden producir mucho enojo. Ahora, si uno sabe qué hacer, que es justamente lo que enseñamos en CMR, por eso lo llamamos liberación de la memoria celular, porque este material está en las células. Nuestras células son las que se contraen y nuestras células son las que se expanden. Cuando nuestras células ven que hay peligro, se contraen. Ahora, ¿cómo nuestras células sienten que hay peligro? Porque nuestro cerebro empieza a segregar las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina. Eso entra al torrente sanguíneo, las células lo reciben y se contraen. Se contraen las células, se contrae el músculo donde están las células, se contraen los órganos donde están esas células que se contraen, y nosotros sentimos estas sensaciones corporales, ¿sí? De pesadez o de presión o de mariposas en el estómago. Todo eso son nuestros órganos moviéndose, contrayéndose. Entonces, saber hacer la liberación del cuerpo del dolor es vital. Y esto es justamente lo que enseñamos, lo que enseño en los entrenamientos, en los cursos y lo que hacemos en las sesiones privadas. ¿Quién más tenía? Trina tenía una pregunta. Ana, Triana. Ana. Sí, dos cosas. La una, cuando aquí dice no quiere paz, sino que necesita seguir sufriendo. ¿Eso es lo que conocemos como masoquismo? ¿Ser masoquista? Bueno, ser masoquista es una etiqueta que se le ha puesto a eso, pero no importa, Triana, el nombre que le pongamos. El tema es que Pero cuando tú estás en el cuerpo del dolor, tiene una condición adictiva. Queremos sentir más, queremos seguir en eso. Porque esto tiene que ver con la capacidad sanadora de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo busca la sanación todo el tiempo. Y sentir las emociones acumuladas es parte del proceso de sanación. Ahora, a nosotros se nos ha dicho que sentir emociones negativas es malo. Hemos demonizado a las emociones negativas. Entonces, ¿qué hacemos? No nos permitimos sentirlas y se guardan en el cuerpo. Entonces, el cuerpo de vez en cuando se las quiere sacar de encima y genera toda una situación para sentir. Entonces, por eso parece que es adictivo, ¿sí? Porque no quiero seguir de sentirlo, pero por supuesto, como no conozco, soy ignorante emocionalmente y no sé lo que necesita el cuerpo para sanar, ¿qué es lo que hago? Me lo vuelvo a guardar, vuelvo a cerrar las compuertas.
¿Cuál era la otra pregunta, Triana? Sí, cuando el proceso ha llegado efectivamente a ser ya repetitivo al grado de dañar a la persona a nivel de los órganos, a nivel ya de una patología concreta, que lógicamente ya necesitan intervención de un médico, de un tratamiento o de cualquier tipo. Entiendo yo que según explicas, bueno, si tú tomas conciencia y haces todo el trabajo que hay que hacer para liberar todas esas emociones y sanar, esa sanación va realmente a representar en algún nivel que no sea irreparable el daño en el cuerpo, o cómo es esa Bueno, relación. simplemente tu pregunta es, si yo hago la liberación del cuerpo dolor y hago el trabajo de liberación de la memoria celular, ¿puedo recuperar la salud de los órganos dañados? Nuevamente, como contesté hace un rato, es una pregunta muy general y muy abierta. En concepto, sí. En concepto, cuando uno saca la contracción crónica que hay en un órgano, lo que va a hacer es que ese órgano funcione mejor, porque un órgano contraído tiene problemas de circulación, tanto de recibir nutrición sanguínea como de sacarse de encima las toxinas, ¿sí? Entonces, cuando ese órgano se expande y se abre, va a hacer un trabajo de nutrición, de limpieza, de reproducción celular y de autosanación muchísimo más efectivo. Ahora, hay órganos que están dañados y ya llegaron a un punto que es irreparable. Eso tiene que ver con los casos individuales. Ahora, en general, por qué yo enseño esto? Porque sé que la gente se recupera y se mejora, ¿sí? Entonces, si para mí un 70% de la gente que me viene a ver se mejora, para mí mi trabajo es efectivo. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay personas que no, personas que ya el daño es irreparable. Entonces, bueno, se mejorará la persona emocionalmente, se sentirá mejor emocionalmente. Sin Bien. embargo, bueno, en alguna charla, pero hace tiempo, ¿no? De las que he participado, porque habrá gente que no se quiere curar realmente, porque al final el beneficio que le trae de alguna manera, así el coste sea tan grande, haya conseguido una especie de beneficio. Sí, En claro, este caso podría ser, o son seguro. temas distintos. No, seguro. Personas que no tienen la conciencia suficiente como para decir, basta, quiero cambiar esto, y están condicionados por un sistema de creencias colectivo que le dice, bueno, si envejeces, te enfermas, o sea que si tienes más de cierta edad vas a estar enferma, entonces no esperes mejorarte, por ejemplo, ¿sí? Y están lo que se llama los beneficios que nos dan los estados negativos, que eso tiene que ver con el trabajo de las redes neuronales que hacemos en liberación de la memoria celular, que también está en mi libro, que pueden leerlo, y que ahí te muestra cuáles son los beneficios que tenemos por sentirnos mal, ¿sí? Y es interesante que lo miremos. Bien, ¿qué más, Najiba, hay? Sí, por acá Teresa nos comenta, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi hermana murió hace un año y medio y efectivamente estoy enferma. Me diagnosticaron un problema cardíaco y hace unos días me hicieron un estudio especial. Y con ese me dijeron que no era ningún problema en el corazón y que todo era mental, que es depresión y ansiedad. Me siento con dolor en el pecho, que me voy a ahogar, no puedo respirar y afortunadamente estos 2 días recibí la invitación para estar aquí. Ahora entiendo que es miedo lo que tengo, mucho miedo de ver morir a otro ser querido. ¿Y qué hago para salir de este conflicto en el que he dañado a mis hijos? Pues se angustian al verme así. Ujú. Tienes que hacer el trabajo de liberación del cuerpo dolor, tienes que desactivar cosas que te crees que son mentira, tienes que reprogramar ese programa mentiroso y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Va a aparecer una nueva versión tuya, pero tienes que hacer un trabajo.
mándanos un WhatsApp y te vamos a decir cuáles son los pasos que tienes que tomar. Ponle el WhatsApp, Najiba. Ujú. ¿Qué más, Najiba? Juan pregunta, ¿puede llegar un momento en que el órgano u órganos que son parte del cuerpo del dolor lleguen a una situación de indefensión aprendida? De indefensión aprendida. No entiendo lo que quieres decir. Acláralo, por De favor. no defenderse. No, habla, Juan, desmútate y gracias. Sí, indefensión aprendida es lo que explica Martin Seligman Ajá. cuando, digamos, hay algo que no te gusta y quieres salir de eso, pero no puedes. Y vuelves a intentar y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Al final llegas a la conclusión de que sí, no puedo hacerlo. Eso se llama, te quedas indefenso, pero aprendiste a quedarte indefenso. Claro. Claro. Eso es lo que llama Martin Seligman indefensión aprendida. Okay. Me gustó el término y perdón que siga, hace el ejemplo del elefante, ¿no? En un circo que está con una pequeña soguita nada más y él piensa que no puede salir de eso y sin embargo podría hacerlo sin ningún problema. ¿Puede pasar eso en el cuerpo del dolor? Bueno, el cuerpo del dolor está detrás de esto. O sea, cuando tú aprendes los patrones que tú aprendes, o sea, todos, Juan, todos somos ese elefante. ¿Sí? La historia del elefante, para completarla, que Juan nos acaba de contar, dice que cuando un elefante es traído de la jungla, salvaje, chiquitito, el elefantito chiquito, le pone una soga muy pesada, agarrada a una estaca en el piso y por supuesto no se puede mover. El elefante crece y se convierte en un elefante grande y lo siguen atando con una soga a una estaca. Ya el elefante es grande y viejo, tiene una soguita, apenas un hilo, ¿sí? Que la puede romper con mucha facilidad y no la rompe porque aprendió a que no puede, ¿sí? Entonces, eso nos pasa todo el tiempo, Juan. Aprendemos a que no soy suficientemente bueno, que no sirvo para tocar el piano, que no sirvo para los deportes, que no soy atractivo, que no sirvo para ganar dinero. Esa es la soguita. ¿Lo puedes ver? Entonces, aprendimos a limitarnos y a ser menos, a ser más chicos, a ser más incapaces. Por eso le acababa de decir a la persona que hizo una pregunta antes, no recuerdo el nombre, que cuando tú hagas este trabajo de liberación de la memoria celular, liberación del cuerpo dolor, desactivación de creencias, reprogramación de creencias, salir de estos patrones que nos achican, que nos debilitan, que nos limitan, vas a encontrar una versión nueva tuya. Hay alguien adentro de cada uno de nosotros esperando realmente ejercer quién realmente somos, porque el limitado, el achicado, el incapacitado por programación, por lo que aprendimos, por lo que se nos dijo, ese es el impostor en nosotros, es la impostora en nosotros. No somos eso. Pero lo que vamos viviendo en la vida, que va produciendo las heridas emocionales que hemos tratado en otras de estas masterclasses, hacen que entremos en patrones repetitivos limitantes. Entonces, me creo que soy tonto, me creo que no sirvo. O la miríada de cosas que me puedo llegar a creer que son limitantes. Y soy el elefante, ¿sí? Me creí eso, ya soy eso. ¿Tiene sentido, Juan? Gracias, muy buena pregunta. ¿Qué más, Najiba? A ver, llamar la atención puede ser un beneficio y por eso muchas veces no queremos sanar,
porque obtenemos lo que en salud no nos darían en la misma medida. Un círculo vicioso dependiente, nos comenta Karina. Sí, Eh, puede ser. ujú. Norma dice, la ansiedad también abarca en el impostor, el victimismo y desde allí estar en círculos ansiosos y de víctima. Bueno, todo esto que estuvimos cubriendo hasta ahora, me imagino que muchos de ustedes que sufren de ansiedad o han sufrido pueden reconocer, ¿sí? Estamos hablando del tema desde un punto de vista diferente. Y la persona que sufre de ansiedad, lo que está viviendo es su cuerpo del dolor. Y la ansiedad tiene que ver con el miedo. Es porque cuando estoy ansioso, tengo temor de que algo puede pasar, ¿sí? Algo se puede ir de control. No sé qué me está pasando, ¿sí? Es un estado de tensión que genera todos los síntomas que estábamos cubriendo al principio. Entonces, una persona que sufre de ansiedad crónica, yo le diría que libere el miedo que tiene y que lo tiemble. Fíjense que venimos diseñados del fabricante para estar limpios de estas emociones negativas. Fíjense en la naturaleza cuando una gacela es perseguida por un león en la sabana africana y por alguna razón se escapa y no la agarra. Lo que se ha visto es que la gacela busca un lugar tranquilo, privado, se acuesta y empieza a temblar. Y tiembla, 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 generalmente se queda dormida, se despierta, se levanta y a otra cosa. Nosotros, los seres humanos civilizados, ¿cuántas veces nos permitimos temblar cuando tenemos miedo? Los bebés lo hacen, pero el niño, el Ujú. adolescente, lo deja de hacer. Entonces, nosotros venimos equipados para liberar el miedo que sentimos, pero no nos lo permitimos porque se nos dijo que no tengamos miedo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos estar incluidos en la tribu. Si la tribu dice que el sentir miedo es malo, es débil, bueno, no voy a sentir miedo. Se van a burlar de mí, me van a excluir, ¿sí? Voy a ser el raro. No quiero ser el raro, quiero ser parte de. Pero como la tribu es ignorante emocionalmente y pertenece a una humanidad ignorante emocionalmente, todo el mundo hace lo mismo, guardan miedo, guardan, 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 y tenemos una epidemia de ansiedad colectiva, porque no se nos enseña a liberar el miedo. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero miedo, ¿cuántas veces tengo miedo? Tenemos miedo todo el tiempo, ¿sí? Cuando vamos al trabajo, tengo miedo que el gerente no le guste algo que hice, que me llame la atención, no lograr el ascenso que quiero tener o perder el trabajo. Y esto si el ambiente laboral es más o menos normal, pero si el gerente o el jefe que tengo es una persona agresiva, que maltrata, que avergüenza, bueno, ahí ya vivo en constante estado de tensión. Pero a veces no es el gerente, a veces es mi mujer la que es agresiva y maltrata. A veces uno de mis hijos, a veces es el vecino, a veces es el ambiente en el que vivo. Quizás hay crimen y hay robos en el vecindario en donde estoy. Estoy todo el tiempo mirando sobre el hombro a ver qué puede llegar a pasar. Entonces empezamos a acumular, fíjense, empiezan a acumular la cantidad de situaciones que nos hacen sentir temor, que nos asustan, que nos hacen sentir inseguros. Eso es miedo. Y si yo no tengo una manera de liberarlo diaria o por lo menos semanal, lo que hace es acumularse en mí
Y no me sorprenda que sufra de ansiedad. ¿Tiene sentido? Escriban, cuéntenos. Bien. Entonces, la ciencia nos dice que nuestro cerebro está segregando un montón de hormonas, que son las hormonas del estrés, y no está generando otras hormonas, que son las hormonas del placer, ¿sí? Como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, y nos sentimos solos, nos sentimos inseguros, nos sentimos irritables, tenemos temor por lo que nos pueda llegar a pasar, no queremos compartirlos con otros, nos los guardamos, sonreímos, pretendemos que todo está bien. Entonces, eso lo que hace es que nos cocinemos por dentro, ¿sí? Es como que vivimos en un estado de olla de presión. Y por supuesto que de vez en cuando esa olla va a explotar. Y va a explotar en un ataque de ansiedad, que puede terminar en un ataque de pánico, o un ataque de irritabilidad, de enojo, de furia, en donde hacemos y decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son las actividades y las cosas que tenemos que hacer para generar mayor placer en nosotros, que nos sintamos mejor. O sea, que tengamos esas hormonas del placer más seguido y las hormonas del estrés menos seguido. O sea, en términos de CMR, que achiquemos el cuerpo al dolor y agrandemos el cuerpo de luz. ¿Qué es nuestra situación cuando nacemos como bebés? Tenemos un enorme cuerpo de luz y un cuerpo de dolor mucho más pequeñito. Y al ir pasando el tiempo, en algunos más que en otros, vamos a ir desarrollando un cuerpo de dolor más grande y nuestro cuerpo de luz se achica. Es así de simple. Es algo matemático, como entrada y salida de dinero. Entra energía al cuerpo del dolor, se agranda el cuerpo del dolor, aumenta la infelicidad, aumentan las hormonas del estrés, disminuyen las hormonas del placer. ¿Qué nos dice la gente, Najiba? ¿Se entiende esto? Por aquí hay dos comentarios, yo creo que ya para ir cerrando. Leia pregunta, ¿y es posible descondicionar completamente nuestra mente del miedo? Se ha dicho que hay un miedo que es positivo, el que nos indica que hemos de tener precaución con algo. Por ejemplo, en mi caso yo era muy impulsiva y mi madre siempre me paraba los pasos. Hay una parte que me limitaba mucho y me condicionó, pero por otra también me protegía. Sí, de acuerdo. Está el miedo instintivo, que es el miedo lógico y natural, que es el que tenían nuestros ancestros primitivos, ¿sí? Constantemente estaban a la merced de cualquier cosa que pueda pasarles, porque no tenían las protecciones que tenemos nosotros, ¿sí? Los atacaban animales salvajes, los cambios climáticos, las enfermedades, los otros hombres primitivos. Entonces era un constante estado de ver cómo me puedo proteger, ¿sí? Ahora, ¿cuántos animales salvajes te han atacado en los últimos 40 años de tu vida? ¿Cuántas enfermedades mortales has tenido que no has podido superar? ¿Sí? Entonces, lo que es el miedo real, el miedo genuino, natural, ha disminuido porque hemos logrado protegernos de mil maneras. ¿Sí? El miedo que genera la ansiedad que tenemos no es eso. Es miedo imaginario. Es miedo inventado. Es la imaginación negativa, lo que se llaman los pensamientos catastróficos, el mirar lo que falta y no lo que tengo. Entonces, es una
es un hábito de pensamiento, es un estilo de pensamiento, un modo que tenemos que cambiar. Pero eso es activado por el cuerpo del dolor guardado en el cuerpo. El cuerpo del dolor que ya tenemos, viejo, que está guardado, que dispara pensamientos catastróficos y negativos. Entonces, hay que hacer un trabajo a dos puntas. Una, por un lado, liberar el cuerpo del dolor emocional para que nos saquemos de encima la contracción emocional que se siente físicamente, con todas estas sensaciones que hablábamos antes. Y por otro lado, hay que detectar a través de una investigación efectiva, hay que detectar cuáles son los patrones de pensamiento que tenemos, que estamos acostumbrados a pensar de esa manera, creencias, evaluaciones, convicciones, opiniones fuertes que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, acerca de los demás. Eso necesita ser desactivado. Y aquí está una justamente, perdón Sí. Luis, una pregunta de Juan que está siendo respondida por ti en este momento. Él pregunta, ¿el cuerpo del dolor se genera, crece y se nutre con las creencias negativas, subconscientes? Es como un yin-yang, ¿sí? Las emociones negativas guardadas en el cuerpo en forma del cuerpo del dolor disparan una mente catastrófica, pesimista, negativa, y los pensamientos negativos, pesimistas, disparan emociones negativas en nosotros, ¿sí? Se retroalimentan. Por eso el trabajo tiene que ser a dos puntas. Las metodologías de sanación que apuntan solamente a trabajar las creencias quedan cortas. Es como querer correr una carrera con una pierna, ¿sí? Necesitamos las dos piernas. Entonces, en CMR nosotros trabajamos tanto la liberación del cuerpo del dolor como la desactivación de las creencias tóxicas. Y eso sucede a la vez, constantemente, ¿sí? Y le damos la misma importancia a las dos cosas. Por eso es tan importante, por un lado, sanar las heridas del pasado, que son las que dispararon las creencias, las decisiones, las convicciones negativas acerca de mí, acerca de la vida, y liberar la carga emocional negativa que se guardó por las heridas. Todo eso es todo trabajo pendiente que tenemos. O sea, cosas que han sucedido hace 40, 50 años atrás, todavía las llevamos con nosotros. Acá hay mucho trabajo para hacer que es viejo, ¿sí? Y después está el trabajo del tiempo presente. Ahora, por supuesto, algo que se guardó por 40, 50 años, no va a llevar 40, 50 años sacárnoslo de encima, puede salir de encima en un par de sesiones, ¿sí? O sea que aquellos de ustedes que tienen intereses en tomar sesiones, escríbanos, mándennos un WhatsApp y le vamos a decir qué tienen que hacer. Y sí, los podemos ayudar porque hay situaciones que no son para nosotros. Bien. ¿Qué más, Najiba? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Sí, un comentario de Patricia dice, cierto tipo de pensamientos son generadores de ansiedad anticipatoria. Y si pasa esto y si pasa lo otro, no se puede enfrentar algo que aún no ha sucedido. Es inútil, es útil preguntarse qué está sucediendo de malo en ese preciso momento. Bueno, lo que tú estás apuntando son a estrategias para utilizar en el presente, ¿sí? Entonces, necesitamos tener esas estrategias para ir manejándonos en la vida a medida que las cosas van pasando. Ahora, ¿por qué no puedo parar de tener pensamientos pesimistas, catastróficos, que me preocupan y que me asustan constantemente, a pesar de conocer esto que tú acabas de decir? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puedo parar? Porque hay un cuerpo del dolor que es como un pegamento, es como un engrudo. La carga emocional negativa del cuerpo del dolor es como un engrudo que mantiene todo en su lugar. Las creencias, ¿sí? La contracción, todo está
pegoteado. Y eso es lo que es necesario sacar y limpiar. Es fácil, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué piensas así? Tendrías que pensar de otra manera. ¿Por qué miras el vaso vacío y no miras la parte llena del vaso? Y tú dices, claro, sí, tienes razón, pero al día siguiente vuelve. Porque el cuerpo del dolor, como decíamos al principio, tiene esta característica obsesiva adictiva. ¿Qué más, Najiba? ¿Qué más Por ahora más nadita. Por ahora nada más. Bueno, ¿y hay algo que no haya dicho Najiba que tú quieras agregar que desde tu experiencia? Hoy nos volvimos a conectar con esto, reconocer que existe el cuerpo, el dolor, y que hay muchas razones por las que se genera la ansiedad. Sin embargo, estar presente a lo que realmente está sucediendo es el primer gran paso, ¿no? Los pensamientos no van a dejar de hablar nunca, ellos van a estar ahí presentes, a veces más alto, a veces más bajo. Lo único que podemos hacer nosotros, primero es pedir apoyo si realmente esto está siendo crónico, que aparece con frecuencia, porque, bueno, yo sufrí ansiedad muchísimos años, hasta que llegué a CMR justamente, y hoy es una de mis especialidades justamente porque las viví. Eso no significa que yo más nunca sentí ansiedad, por supuesto que he sentido ansiedad, pero el estar atenta a lo que está sucediendo en mi cuerpo y en mi pensamiento ha sido una de las herramientas más importantes con las que cuento hoy en día. Y esto lo aprendí justamente aquí. Y bueno, y por eso estoy aquí, si no estaría seguramente haciendo algo adicional que no fuese esto. Y Ujú. por eso nos vemos consecuentemente todos los miércoles, muchachos. ¿Y cómo fue para ti cuando escuchaste acerca del cuerpo del dolor y empezaste a aplicarlo? En principio, bueno, es que tuve dos fases importantes. Primero, como que el cuerpo del dolor era tan familiar para mí. Yo vivía en el cuerpo del dolor las 24 horas del día. Entonces, para mí era muy normal pasar tiempo en el cuerpo del dolor. Cuando descubrí que podía realizarlo, no desde la víctima, no desde el preguntarme por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, qué mala suerte, bla, bla, y comencé a permitirlo desde un lugar más consciente. Obviamente la liberación comenzó a suceder de manera mucho más fluida, ¿no? Pero hey, yo vivía en el cuerpo del dolor y tengo muchos consultantes también, y me imagino que Luis también, que si piensan que están liberando el cuerpo del dolor y no lo están liberando, porque la idea no es solamente explotar y además en cualquier lugar. Esto es un proceso muy privado, muy íntimo, donde hay muchas maneras de realizarlo, por supuesto. Va a depender de la necesidad, del espacio y de lo que uno conscientemente elija hacer con el cuerpo. Tú ya eras psicóloga, ¿no? Cuando aprendiste esto. Claro, y a ver, yo recuerdo que yo también fui paciente de psicólogo y yo lo que hacía era ir a llorar mi mala suerte a consulta. Y de alguna manera no descalificó el trabajo del psicólogo, porque afortunadamente hoy en día hay, hay muchísimos profesionales abiertos a estas cosas y me encanta cuando los veo ir añadiendo herramientas, mucho, de mucha más conexión, ¿no? No es solamente te escucho llorar por una hora y aunque estés llorando todavía, bueno, estamos sobre el tiempo, seguimos llorando en el próximo encuentro, ¿no? En la próxima consulta. Haber integrado esta parte donde realmente estamos trabajando con nuestra inteligencia corporal, permitiéndole al cuerpo expresarse de manera libre y sin juicio, sin la cabecita, yo creo que fue el mayor descubrimiento para mí Claro, es como... como ser humano y como profesional. Ujú. Me imagino que muchos de ustedes están preguntando cómo pueden hacer esto. Yo estoy tomando un par de personas nuevas en este mes. Estoy abriendo mi calendario a 2 consultantes nuevos. Najiba también toma consultantes y tenemos una lista de facilitadores en varios países del mundo que ustedes pueden encontrar en nuestra página. O sea que escríbanos a nuestro WhatsApp y le vamos a decir para dónde tienen que ir. Entonces, Ujú. iba a ponerle WhatsApp nuevamente.
Sí, quiero leer este comentario de Clemencia, que además es médico y se está formando como facilitadora. Qué lindo que lo comentas, Clemencia. Dice, la fibromialgia es una enfermedad clarísima del cuerpo del dolor, que lo que es su manifestación. Los médicos lo único que hacemos es dar medicamentos para quitar el dolor. Ujú. Gracias, Sí, Clemencia. yo he encontrado en la fibromialgia, generalmente es un cuerpo de dolor donde hay mucho enojo. Y cuando guardamos enojo en nuestro cuerpo es como guardar mercenarios en un apartamento muy pequeñito, ¿sí? Se terminan matando entre sí y rompen todo el apartamento. Y la fibromialgia es enojo, es frustración, es irritabilidad, es resentimiento, muchas veces es odio. Y esa persona tiene que aprender a liberar eso porque si no, eso te come por dentro. Como que te muerde. Ese enojo te muerde a ti, ¿sí? Y van a ver que empiezan, los síntomas empiezan a ir. Muy bien. Bueno, entonces vamos cerrando el día de hoy. Espero que les haya servido. Mándennos comentarios, mándennos preguntas, temas que quieren que toquemos y nos vemos entonces en una semana más. Nos Así es. despedimos. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias, muchachos. Nos vemos el Gracias a próximo ustedes. miércoles a la misma hora. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Buena semana. Chao, Chao, chao. chao. Igualmente, gracias. Chao, Muchas chao, gracias. gracias. Adiós.